buenas tardes. Estamos aquí con la maestra Ruth Delgadillo en esta entrevista acerca de la prevención del suicidio. Buenas tardes, Ruth. Bueno, para empezar esta entrevista, ¿qué nos puedes decir un poco acerca de tu formación, de tu semblanza? ¿Qué nos puedes decir un poco al respecto? Claro, soy psicóloga, soy maestra en psicología, estudié terapia familiar en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me he desempeñado en la atención principalmente a personas que han sido víctimas en delito y también en la atención terapéutica, en donde pues dentro de los temas que me ha tocado atender en consulta, pues va desde situaciones de duelos, la conducta suicida, la violencia familiar, entre otros temas. Ok, y bueno, empezando las preguntas ahora sí. Bueno, la primera sería, ¿cómo podrías definir el suicidio? Para ti, ¿qué es? Digo, de manera general podría decir que el suicidio es un gran problema de salud pública. Ya viéndolo de manera más precisa, podría comentar que es algo que se puede prevenir, que desafortunadamente para muchas personas todavía implica pues un relacionado de manera directa con el tema de la muerte. Entonces, temor a poder hablar de ese riesgo cuando se observa que la persona podría estar considerándolo como una opción. Sabemos que es una conducta totalmente consciente, ¿no? Entonces, y creo que así lo es por las diferentes historias de vida que me han permitido las y los usuarios conocer, están totalmente conscientes de que esta puede ser la única opción que tienen para poder aliviar el dolor emocional que están sintiendo en ese momento. ¿Y qué tan relacionado puede estar la autoestima con el suicidio? ¿Tienen alguna relación? Desde mi experiencia, considero que está totalmente relacionado. Desafortunadamente, si tuviéramos que hacer un análisis más cualitativo sobre qué ha sucedido en las diferentes historias de vida de las personas que han considerado el suicidio como una opción, encontramos historias en donde han vivido algún tipo de violencia que puede ir desde el acoso escolar, desde el maltrato infantil por parte de sus propios familiares. Podemos encontrar desafortunadamente mucho el tema de delitos sexuales que hayan sufrido de ellos. Y sabemos que pues estos eventos de violencia, si la persona no está en un entorno en donde pueda haber redes de apoyo, en donde pueda sentirse escuchado, escuchada, o que incluso la violencia fue recibida por personas que se esperaba que fueran las que le protegieran, tiene un impacto importante en menor o mayor grado en la autoestima que va construyendo la persona. Creo que sabemos más bien que el suicidio pues es un evento multifactorial y dentro de todas estas factores que pueden incidir en la decisión, pues la autoestima en las historias de vida vamos viendo que es algo que se va mermando de manera paulatina, ¿no? Porque a lo mejor la violencia vivió de niño, de niña, o vivió abandono por parte de esos seres que le tenían que dar la protección y la seguridad. Y ya en adolescencia, pues a lo mejor encontramos otro tipo de situaciones de abandono, como pueden ser las parejas. Sabemos que son personas que se sienten solas. A veces sí hay una red de apoyo, pero que desafortunadamente se perciben como solas o solos sin la confianza de poder comentar lo que están sufriendo, lo que les está doliendo y que a lo largo de esa historia, pues algunos van avanzando, pero que pueda haber algo en algún momento dado que pueda detonar. ¿No? Por ejemplo, pues el año pasado, simplemente con el tema de la contingencia, historias en las que a lo mejor personas al quedarse tanto tiempo en casa, pues se dan cuenta que la convivencia en casa no es la mejor y eso empezó a detonar un cuestionamiento de qué es lo que estaba sucediendo con las relaciones de las personas con las que conviven. Y a generar, considerar el suicidio como una opción. O pérdidas en donde les hayan perdido el empleo o que hayan perdido la figura paterna o la materna o algún otro
ser querido que les significaba alguien que les era un gran, se perciben ahora como minusválidos, ¿no? Como personas que no van a poder hacer algo más y consideran entonces el suicidio. El tema, por ejemplo, del empleo, entonces el cuestionamiento personal de decir no soy capaz ni siquiera de tener un empleo, de poder mantener un empleo y que está totalmente relacionado también con algunos temas de autoestima. ¿Y qué me dices de los niños? ¿Estos llevan el mismo proceso de idealización de pensamientos suicidas? ¿O cómo es que ellos forman estos pensamientos? Yo creo que en los niños, las niñas, tenemos que considerar pues la etapa de desarrollo en la que se encuentran, el contexto en el que se está desarrollando esta idea del suicidio. Hay ocasiones que de la experiencia que tengo, que algunas personas de sus seres queridos fallecieron y desafortunadamente el tema de la muerte, no manejarlo de manera adecuada, pues puede implicar idealizar, ¿no? El que pues, reencontrarme con la persona que falleció cuando le decimos es que pues se fue al cielo, nada más o que luego va a regresar, no se fue al cielo, pero luego va a regresar. Y expresiones en ese sentido, pues a los niños les lleva a pensar que, bueno, me puedo morir en que después voy a regresar. Cuando sí hay un sentido, se va construyendo más bien el concepto de la muerte y que por eso creo que es muy importante la forma en que lo vamos construyendo con ellos y ellas. He tenido mayor experiencia con adolescentes más que con niños y niñas, y en los adolescentes pues sí vemos que entonces el factor autoestima sí está muy, muy lastimado. Esta parte en donde sí hay una conciencia más clara de lo que implica el suicidio, de lo que implica el tema del abandono, el sentirse solo o sola, y considerar incluso que no son nadie. ¿No? Creo que, por ejemplo, en los adolescentes es una frase muy constante en donde dice no soy nadie, no ocupo un lugar, no me siento parte de ningún grupo, mucho menos de mi familia, y es cuando se empieza a considerar esta opción como una salida. En el caso de las personas que sufren con enfermedades mentales, ¿acaso estas están más propensas a suicidarse a una que no sufre de un problema de estos? Sabemos que hay un factor de riesgo importante, ¿sí? Por ejemplo, personas que tienen depresión, a lo mejor personas que viven un tema de ansiedad, ¿no? Trastornos de ansiedad generalizada, y que si no están siendo atendidas, que si no han sido revisadas, diagnosticadas de manera asertiva por el especialista, pues es muy probable que la incidencia del suicidio pueda estar con mayor frecuencia. Me ha tocado atender a personas que cuando se identifica esta posibilidad de una enfermedad mental y que atienden el tema de la salud en cuanto a la atención médica y reciben la medicación correspondiente, es mucho más fácil atender la parte emocional y que entonces pueden tener una mejor calidad de vida. Creo que también aquí nos enfrentamos al tema de la estigmatización que se ha construido alrededor de lo que es la enfermedad mental. Yo creo que es algo que se tiene que empezar a visibilizar de algo más normal, en el sentido de que no, la persona no tendría que ser señalada, sino por el contrario, merece una calidad de vida y que si nosotros pudiéramos hablar, más bien si la sociedad en general pudiera hablar de la enfermedad mental de manera más amplia, yo creo que muchos suicidios se podrían prevenir. De antemano sabemos que la muerte por suicidio pues es una de las razones o la única razón más bien que se puede prevenir, ¿no? Si es atendido de manera adecuada y es escuchada a la persona de manera oportuna. Y yendo un poco más a México, ¿qué tan grave es el problema aquí en el país y cuáles son los factores que más afectan, que más contribuyen a este problema? Yo creo que en México, y aquí retomo un poco lo que me preguntabas en la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ver el suicidio? Sí lo considero un problema de salud pública, pero también sabemos que es un tema de atención social, ¿no? En este sentido, en que hay factores biopsicosociales
y que muchas veces si nos quedamos solamente con la mirada desde el modelo médico, no vamos a poder avanzar. Y creo que ese es un tema en México. En México, considerarlo solamente como un tema desde la psiquiatría, por ejemplo, no nos está ayudando, porque uno, por lo que ya comentábamos, hay personas que no van a atenderse ni considerar la salud mental como algo prioritario. Dos, puede haber muchos otros factores que estén conllevando a la persona a sentirse mal, a empezar a tener este sufrimiento, a no encontrar salidas y que tengan que ver más con factores sociales, factores económicos. Lo vivimos el año pasado con la contingencia, ¿no? Esta preocupación por mantener el trabajo, esta demanda, ¿no? De que tener que atender a una familia, de no tener esa posibilidad de los recursos económicos suficientes, vimos que fue un detonante muy fuerte para que varias personas empezaran a tener procesos de angustia, de desesperación, de depresión y hasta pensar en la conducta suicida, perdón. Entonces, en ese sentido, algo que tenemos que tener siempre presente es esta multifactorialidad que es parte de la conducta suicida y que tenemos que hacer un trabajo más interdisciplinario en donde nos olvidemos de solamente verlo desde la parte médica, sino poder contemplar todos estos factores, eventos sociales, económicos, que se van suscitando y que pueden tener un impacto, ¿no? Por ejemplo, niños y niñas que no pudieron acudir a las escuelas a tomar sus clases de manera regular y ver a sus compañeros, a sus compañeras, adolescentes, por ejemplo, el tiempo de falta de actividad en muchos adolescentes los llevó a pensar que eso ya era un estado de depresión, el no saber que no querían levantarse, más bien al saber que no querían levantarse, al no tener ganas de hacer algunas otras cosas y que ya no le veían sentido a su vida, el sentirse angustiados, preocupados por la salud de sus familiares, decían, pues yo como que estoy estorbando aquí, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante que ante cada evento que se va suscitando, contemplar el impacto que puede tener en el bienestar de la persona, viéndolo como un estado más integral de la salud física y la salud mental. ¿Qué medidas se han tomado para la prevención del suicidio en el país y si han sido o no efectivas? Yo creo que se han hecho esfuerzos aislados. Hay personas profesionistas, algunas asociaciones civiles, se han iniciado a tener algunas iniciativas, pero creo que todavía estamos en un proceso de trabajo muy aislado que necesita integrarse, que se necesita fortalecer con la intención justo de visibilizar la importancia de la salud mental, la importancia de que el suicidio es algo que sí se puede prevenir y que dejar de estigmatizar, ¿no? Creo que esta es una de las grandes enseñanzas de la contingencia que nos ha dejado la importancia de hablar de la salud mental, de cómo vino a detonar los estados de angustia, los estados de ansiedad, los estados de depresión y que esto pues en algún momento dado son factores de riesgo hacia el suicidio. Se han hecho esfuerzos, digo, conozco organizaciones civiles, yo he colaborado para organizaciones civiles en donde se han puesto incluso a disposición líneas de atención para brindar el apoyo emocional a las personas. Y justamente en esa escucha de las historias de vida, de las razones por las cuales están considerando el suicidio, pues hace evidente la necesidad de un trabajo interdisciplinario con la parte médica, con la parte psicológica, pero también la necesidad de tener mayores instrumentos que nos permitan tener intervenciones adecuadas y también la apertura de las instancias médicas, ¿no? Por ejemplo, en la contingencia, muchas sabemos que la necesidad de la salud está predominando, o sea, para atender a las personas que desafortunadamente tenían la COVID.
pero también que tuvo la misma contingencia tenían otras afectaciones en su salud y nos enfrentamos, por ejemplo, a instituciones médicas como las psiquiátricas que no se estaban dando los servicios o que pospusieron citas, muchas personas que ya estaban en tratamiento pero que les pospusieron las citas, que se cerraron los servicios y esto mermó el estado de salud, porque si ya habían tenido cierta estabilidad con la contingencia, vinieron nuevamente esas afectaciones. Entonces creo que hace falta mantener una infraestructura que pueda permitir que la salud mental sea atendida de manera constante, que sea una necesidad identificada de atención de todos los días, ¿no? Y además ante situaciones como estas contingencias, prever que eso también va a implicar una urgencia de atención socioemocional. Bueno, uno como sociedad, ¿qué podemos hacer para la disminución y, de ser posible, en un dado caso, la erradicación de tan grave problema? Como sociedad lo que podemos hacer es tener apertura para conocer el tema. Si no estoy capacitado, si no tengo esta apertura para cuando alguien se acerca y me dice frases que me hagan pensar que algo le está sucediendo a esa persona, sí ser empáticos y brindar esa ayuda, que se acerque a alguien que le pueda dar el apoyo. Yo creo que tenemos que quitarnos ese miedo de hablar sobre el tema. Sabemos que la conducta suicida la tenemos que abordar de manera muy clara y directa, no andarnos sin rodeos, ¿no? Porque muchas veces en ese temor ante un comentario, la persona nos puede decir, por ejemplo, pues ya mejor no vengo, ya no existo, ya no tengo ganas de seguirle, pues no tengo ganas de continuar. Y notamos ciertos comportamientos como regalar sus pertenencias, como empezar a despedirse. Y nosotros, a lo mejor hay personas que se puedan quedar con una sensación de que, pues, quién sabe qué le pasa. Y no lo abordamos más, ¿no? Ni siquiera lo comentamos, lo dejamos pasar. Creo que es tener esa posibilidad de escucha y de decir, creo que no está bien. Y si yo no tengo la posibilidad de hablar con él sobre qué le está pasando con esa persona, pues entonces buscar la posibilidad de que alguien pueda escucharle, pueda abordarle y se pueda hablar del tema. A mí me ha sorprendido que la empatía que pueden tener menores de edad. Alguna vez en una organización civil en la que estaba yo colaborando, un menor de edad se comunicó para decirnos, estoy aquí con mis compañeritos, estamos muy preocupados porque hemos visto que mi amiguito, nos dijeron su nombre, tiene diferentes cortadas en el brazo y pensamos que eso no está bien, que algo le está pasando. Y si un menor de edad, 7, 8 años, pudo observar esto y le llamó la atención y pudo llamar a una línea para pedir el apoyo, creo que los adultos todavía lo podemos hacer mejor. Creo que tenemos que hacer a un lado la indiferencia, tenemos que fortalecer la empatía, tenemos que fortalecer, hablar del tema, no tenerle miedo. Hay muchos mitos alrededor del suicidio. Uno de ellos es que si le preguntamos directamente, hablamos directamente del tema, es como si los fuéramos a incitar y sabemos que no es así. Si preguntamos qué le está pasando, que si cuando nos está haciendo sus comentarios está pensando en morirse, en dejar de existir, está considerando el suicidarse, y lo hacemos de manera más explícita, esa persona puede empezar a tener la confianza para comentar lo que le está sucediendo y hablar entonces de las diferentes razones que está considerando, que lo llevan a considerar el suicidio como una opción. Y entonces poder hablar de esas razones, poder empezar a hablar de las alternativas que hay para solucionar todas esas necesidades que está teniendo, que se le están juntando, y ayudarle a salir de ese túnel en el que muchas veces se encuentran, ¿no? Un túnel sin salida, un túnel totalmente negro y que pareciera que no hay mayores opciones. Entonces, creo que principalmente la sociedad tenemos que dejar de ser indiferentes,
tenemos que ser más empáticos, estar atentos a los que nos rodean día con día. A veces la conducta suicida la tienen las personas más cercanas a nosotros y no nos damos cuenta. Entonces, escucharlos, porque sí está pasando algo. Una de las frases también muy comunes que a veces en las familias escuchamos es que yo creí que no pasaba nada, o yo le dije que no pasaba nada y no comprendí. ¿Qué sería lo más pertinente hacer con una persona que tuvo un intento de suicidio? Yo creo que lo primero, si soy una persona cercana a ella y estoy ahí y me toca tener esa oportunidad de auxiliarle, justo es eso, empezar a revisar eh, la necesidad de atención médica inmediata, porque pudiera haber algún tema de riesgo evidente. No sé, hay personas que utilizan ciertas sustancias, medicamentos para poder intoxicarse o envenenarse. Entonces, a lo mejor requieren incluso de ciertas atenciones médicas inmediatas para un lavado, por ejemplo, un lavado gastrointestinal. Hay personas que tienen medidas mucho más drásticas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me tocó atender a una persona que lo que había intentado era pues cortarse un miembro, ¿no? Un miembro superior, un brazo. Entonces tenía una lesión bastante fuerte y requería de la atención médica inmediata. Entonces es primero revisar eso, ¿no? Mantener la calma nos puede asustar demasiado, por supuesto. Tenemos que procurar mantener la calma y revisar quién más nos puede auxiliar. Servicios de emergencia, otras personas, la familia. Hay veces que quien se entera es algún amigo, una amiga, y entonces pues poder tener con el contacto con la familia y por supuesto dar un seguimiento de atención médica, de atención de una valoración correspondiente desde la psiquiatría a la psicología médica en general para que pueda esta persona restablecerse. Hay que hacer un plan de seguridad, ¿no? Porque finalmente puede haber un contexto en el que haya diferentes insumos que permitan que la persona pueda estar en riesgo constante, ¿no? Objetos punzocortantes, el consumo del alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, cuerdas, ¿no? Sabemos que el ahorcamiento es otra de las formas de mayor incidencia que existe para la conducta suicida. Las armas, por supuesto. Entonces, cuidar que no tengan el acceso hacia este tipo de objetos. Revisar en esta atención integral que necesita, pues que haya una constancia, que haya este seguimiento oportuno, ¿no? Sabemos que en este proceso de seguimiento, pues muchas de las personas con conducta suicida pueden recuperarse físicamente, pero no necesariamente en lo emocional. Y ya que hay una recuperación física, si la parte emocional no se ha atendido, pues se sigue manteniendo latente el riesgo de que lo vuelva a intentar. Entonces, es por eso la importancia de la atención integral. ¿Cuándo se podría decir que un sujeto está libre de volver a tener un intento suicida? Creo que justo cuando la persona ha podido estar en una atención integral y que ha empezado a plantearse objetivos y que los empieza a lograr y sobre todo que va valorando su propio sentir, su propio ser, que ha resignificado, se ha reconstruido y que se siente bien consigo misma y una satisfacción personal con todo lo que está haciendo y que es evidente que en sus discursos pues ya no hay esa mención, ¿no? de la conducta suicida en alguna de sus formas, sino por el contrario, hay un sentido diferente por el cual considera que debe seguir viviendo. Y eso se nota, ¿no? Hay personas que definitivamente con todo el proceso de atención, pues van resignificándose y resignificando el sentido de vida y lo van viviendo y se va expresando día con día. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva todo esto? Pues depende de cada persona. Cada historia de vida es totalmente diferente. Hay personas que requieren tener un seguimiento, un monitoreo
de manera constante, dada las diferentes afectaciones o circunstancias que ha tenido que ir enfrentando a lo largo de su vida, y que pues también la resiliencia pues no ha sido tan fácil poderla construir y fortalecer. Entonces, cada historia es diferente. Digo, he tenido a pacientes en donde pues en procesos a lo mejor no tan complicados en sus historias, con una atención de 3 meses, 4 meses, van caminando bien, ¿no? Y siguen bien. Y hay personas que después de un año de atención y con el monitoreo de atención psiquiátrica, el apoyo psicológico, aún requieren de este seguimiento. Ya para terminar, última pregunta sería, ¿los suicidios se pueden prevenir? ¿De qué manera? El suicidio sí se puede prevenir. Efectivamente, creo que lo primero es que podamos conocer del tema, identificar esos factores, esos indicadores, esos factores de riesgo, ese comportamiento que puedan tener, y empezar a brindarles estas alternativas de apoyo, ¿no? Poder ser una escucha hacia ellos, de poderles dar la pauta de que se busque el apoyo, que se les va a acompañar en este proceso, que no se están solos y que merecen tener una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Entonces, obviamente, de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas, pues se tendrá que valorar si requiere solamente el apoyo emocional, que esto es posible, o requiere también del apoyo psiquiátrico, ¿no? Podemos encontrar personas que apenas están ideando, ¿no? Que ven el tema del suicidio como una posibilidad. Entonces, no necesariamente implica una atención psiquiátrica, por ejemplo. Conocemos o sabemos de personas que desafortunadamente han tenido más de 3 intentos en 2 meses, por ejemplo, y que hay algunas otras situaciones, ¿no? Como de alguna adicción, como el tema de la violencia. Entonces necesitamos revisar, además de la parte psicológica, de qué otra manera se le tiene que ayudar. Entonces es identificar todas estas redes de apoyo para la persona, y que obviamente tenga esta disponibilidad. La mayoría, yo creo que al menos de las historias que me ha tocado atender, 100% de esas historias pues han tenido la disposición de poder cambiar sus vidas, de poder tener una mejor calidad de vida. Bueno, muchas gracias por todo, Ruth. ¿Algún mensaje que quisieras dar para cerrar esta entrevista? Puedo compartirles es justo lo que mencionábamos, que hay organizaciones civiles que se han ido profesionalizando para poder brindar este apoyo, y que también nos acerquemos a ellas. No necesito saber de todos los temas, pero sí puedo acercarme a quienes lo conocen, sí puedo acercarme a pedir esa información que me permita identificar incluso, ¿no? Si hay alguien dentro de mi contexto, dentro de mi red de apoyo, de las personas que me rodean, que esté pasando por estas circunstancias, o por si alguien en particular llega a comentar, yo soy la que lo ha considerado. Lo hemos brindado. Son las personas quienes lo están sufriendo, quienes generalmente buscan ese apoyo. Y, por ejemplo, una de esas organizaciones es Confianza e Impulso Ciudadano, y que tiene una línea de atención que es el 5511-85-7555. Entonces, ahí las personas puedan brindarles la escucha, el apoyo y la posibilidad de dirigirles hacia alguna red que les pueda facilitar este proceso de atención. Bueno, entonces, muchas gracias, Ruth. Te agradezco mucho tu tiempo, toda esta información tan valiosa que nos has brindado. Estoy seguro que mucha gente la podrá escuchar con gusto y se nutrirá un poco más. Gracias, Ruth. Que tengas una buena tarde.